con una vida por delante, y llega a la conclusión: mi vida no me importa. No me importa ser drogadicto. No me importa que me encierren en la cárcel. No me interesa. ¿Por qué alguien puede llegar al punto de no importarle su vida? Y tampoco le importa la vida de los demás. Deja de importarle su familia. Deja de importarle lo que pasa en su iglesia, en su hogar. Se vuelve solitario. Parece un zombie. La escuela, mal. Porque hasta, por cierto, tiene novia. El noviazgo, mal. El trabajo, mal. La iglesia, no, súper mal. ¿Qué está bien en su vida? ¿Hay algo bueno en su vida? ¿Hay algo bueno? Y algunos posiblemente con orgullo digan: sí, yo estoy bien, todo está bien en mi vida, todo anda bien. Jesucristo está llamando precisamente a una persona que se encuentra en esa condición. Nadie más la puede entender. Nadie más. Cuando cada uno de nuestros queridos hermanos y hermanitas que pasaron al frente para tomar el micrófono y decir: Dios me está cambiando, Dios me cambió, a mí me dio gusto ver a muchos niños. ¿Saben ustedes cuántas personas adultas debieron haber tomado una decisión cuando eran niños? ¿Cuántos problemas pudieron evitarse en el camino? Tomar una decisión desde la infancia, tomar una decisión como ellos, obedecer al Señor en esa edad, es genial. Creo que estas fotos son las que deberían estar con un me gusta y en Facebook como algo viral. Pero no, dicen: ah, mira, ¿qué está haciendo allí? Oye, ¿qué estás haciendo en ese chapoteadero? No, pues tenía calor y me quise meter un rato. No, diles que es tu bautismo. La gente debe saber, tus decisiones son importantes. Tus decisiones. ¿Existe algo mejor? Dios tiene algo, claro que sí. Allí está. Primero, pásenmelo. Dios usa las circunstancias dolorosas. ¿Alguno de ustedes ha vivido algo así? ¿Algo doloroso? Sí. ¿Algo que te hizo llorar, te angustió? Yo conocí al Señor bajo un contexto de dolor. Tenía 16 años de edad y a lo mejor me decían el muchacho ajenjo, amargado, cuando yo debería ser alegre, sonriente, optimista, pero no lo era. Algo pasó con este hombre. Fíjense bien lo que sucede. Es en la ciudad de Filipos. Los apóstoles Pablo, Silas y Lucas, porque Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos y ahí se incluye en el registro, van a la ciudad de Filipos, enseñan la Biblia, predican la palabra de Dios en las plazas, porque Pablo era un constructor de tiendas de campaña. En aquellos tiempos la gente acostumbraba a ir de un lado para otro y traía sus tiendas de campaña porque la vida era casi pues en el desierto. Él construía tiendas de campaña y compartía la palabra del Señor. En la ciudad de Filipos Dios les dio mucha bendición. La gente aceptó a Cristo, la gente quería saber de Dios. Había mucha hechicería, por supuesto, mucha idolatría, mucha hechicería, pero la gente estaba vacía. Y cuando Pablo les habló del Señor, Lidia se convirtió. También se convirtió una muchacha endemoniada que le daba mucha ganancia a sus amos con la ouija, la hechicería y otras formas de ocultismo de aquel tiempo. El diablo se enojó. El diablo se enojó y levantó el diablo una oposición contra los apóstoles que los llevaron a la cárcel, diciendo: con esto que se acabe este movimiento. Hay que parar esto. Hay que parar esto.
¿Qué hicieron los apóstoles cuando estaban en la cárcel? No estaban en las oficinas de la cárcel. No estaban en la parte como para prepararlos antes de meterlos a las celdas. Las cárceles de los romanos, porque era el imperio que predominaba en aquel tiempo, algunos han dicho que aunque el derecho romano era noble y tenía ciertos aspectos justos, sin embargo, en la cárcel el derecho romano ya no existía. Los trataban a los presos con terror, algunos los torturaban y los colocaban, dependiendo el crimen por el que habían llegado, los maltrataban. ¿Quién los defendería? Ni siquiera derechos humanos existían. Cuando los apóstoles los llevaron a ese lugar para encarcelarlos, gracias Pablo, cuando fueron llevados allí, los colocaron en la parte pues más oscura, donde sintieran miedo. Pero dice la Biblia que ellos a la medianoche, no había lámparas, eran como cuevas, eran como catacumbas, eran como, así como lugares así tétricos, ¿no? Feos. A la medianoche comenzaron a cantar. No es que sabían cantar, no era un trío allí precioso con instrumentos. Comenzaron a alabar a Dios. No sé qué cantos, qué salmos, pero ellos comienzan a alabar a Dios estando presos. ¿Cómo puede hacer una persona eso? ¿Cómo podrías alabar a Dios cuando otros en tu lugar estarían comiéndose las uñas, llorando de miedo, gritando ayúdenme por favor? Y estas personas están alabando a Dios. Dice la Biblia, alababan a Dios. ¿Cómo podría alguien llegar a hacer eso? ¿Y saben qué? Solamente el que tiene una relación con Dios lo hace. Tú te vas a dar cuenta si eres cristiano o no en la manera como enfrentas tus adversidades. Cualquiera puede decir soy cristiano. Claro, cualquiera. Vivimos en una cultura latina donde por generalización o por generalidad alguien dice yo soy cristiano. Pero Jesucristo dijo, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y saben cuál es la voluntad de nuestro Padre cuando estamos viviendo en aflicción? ¿Qué es lo que quiere nuestro Padre? ¿Cuál es la voluntad de Él cuando estamos pasando por una aflicción? ¿Sí? La voluntad de nuestro Padre cuando estamos siendo afligidos es que nosotros clamemos a Él, que miremos al cielo. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe su corazón. Los discípulos estaban turbados, estaban tristes cuando supieron que Jesús iba a morir, cuando Él les anunció su partida de ellos. La voluntad de Dios es que nosotros lo alabemos. Y un creyente verdadero se identifica en medio de sus adversidades cuando hace la voluntad de Dios. La voluntad humana en una adversidad es dejarnos caer, dejarnos morir. Esa es la inercia humana, porque somos flacos, somos humanos, somos débiles. Pero cuando Jesucristo entra al corazón de una persona, lo que hace el Señor Jesucristo, y esto hay que entenderlo de acuerdo a lo que dice la Biblia, Pablo lo mencionó más adelante cuando escribe y dice que Dios perfecciona su poder, ¿dónde? ¿Dónde Dios perfecciona su poder? En la debilidad. Estos tres hombres están cantando en la cárcel. Y dice la Biblia que los presos comenzaron a escuchar los cantos. ¿Quién cantaría a las 12 de la noche? En una cárcel. Todos están roncando, ¿no? Roncando o tal vez quejándose por las heridas o los golpes. Pero ellos comienzan a cantar. Y luego, si era un trío y ya habían cantado otras veces, uno era tenor, el otro era bajo, el otro era barítono, no sé. Pero lo importante es que sus alabanzas eran hermosas. Ellos decían, Dios tiene una circunstancia, Dios tiene un aprendizaje para esta circunstancia.
¿Y sabe cómo Dios manifestó su poder ese día? Que llega un terremoto. Tal vez algunas personas dicen, qué casualidad que un terremoto llegó. No, eso no tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Fíjense que ahí es donde muchas veces nosotros no entendemos el corazón de nuestro Padre, cuando nosotros a las cosas les llamamos mala suerte o buena suerte. Cuando usted dice, esto es mala suerte, esto es buena suerte, cuando usted determina que es la suerte la que está alrededor de su vida, entonces usted no va a poder entender que lo que está pasando es porque el Padre Celestial está pensando en algo más que en donde uno se encuentra. El terremoto es tan fuerte que yo no sé cómo sucedió eso, porque las puertas en aquel tiempo eran de acero, cerrojos o de madera, pero con grandes postes para trancarlas. Y fue tan fuerte el terremoto que se rompieron los candados. Dice que se estremecieron los cimientos. Se abrieron los postes. Las puertas se abrieron. Y entonces hubo alguien que empezó a temblar de miedo. El guardia, el carcelero. ¿Y qué hizo? Tomó su espada y se la colocó en posición de matarse. Él se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque vio que los presos se iban a ir. Las puertas se abrieron, hay un terremoto, y entonces él se va a quitar la vida. ¿Por qué? Porque está a punto no solo de perder su trabajo. Al día siguiente, cuando se descubra la fuga de presos, ahí lo van a matar porque así se castigaba. Entonces él dice, yo no me espero a que mañana me maten. Mejor de una vez hoy me quito la vida. Pero Pablo dice, espérame, espérate. Porque le dijo, espérate, no te hagas daño. ¿Saben qué discernimiento cuando tú estás en una relación con Dios? ¿Qué discernimiento de Dios cuando tú estás bien con Dios? Que tú no atribuyes la mala suerte, la buena suerte. No, sino tú sabes, hay algo especial, espérate, no te quites la vida. Espérate. Porque sabe que en esas circunstancias dolorosas Dios tiene algo. Todavía no sabemos qué va a traer el terremoto o para qué vino el terremoto. Todavía no sabemos, no tenemos idea. Pero Dios tiene algo. Pablo no dijo, pues es un sismo de 7.3 con su epicentro en tal lugar. Y bueno, pues muchachos, todos tranquilos. A ver, ¿dónde están las salidas de evacuación? No, él dijo, hay algo aquí. Nosotros estábamos alabando a Dios y empieza el terremoto. Padre Celestial, ¿hay algún mensaje con esto? ¿Hay algo que tú tienes preparado para esto? Y sí, Dios estaba pensando en la familia del carcelero. Dios tenía un plan para él. Por eso Pablo le dijo, no te hagas daño, espérate. Y es tan importante tener nuestros oídos finos cuando estamos pasando por una adversidad. Y cuando alguien está sufriendo, no debemos dejarlo solo. Cuando una persona está sufriendo, no debería estar sola. Ni en su casa, ni en el hospital, ni en la cárcel. Cuando una persona está sufriendo, necesita a alguien a su lado que le diga, Dios tiene un plan. Y cuando la persona te pregunte, ¿cuál? Tú respóndele con honestidad, no sé, pero Dios tiene un plan. Y ahí viene el plan, segunda parte. Dios usa las circunstancias dolorosas, pero también Dios usa su palabra para dirigir nuestra vida. Yo no sé, pero Dios con su palabra sí tiene un plan. El hombre, el carcelero, se arrodilla, dice la Biblia, se postra y le dice a Pablo, ya no los ve como los prisioneros que estaban en el cuarto, ¿verdad? El más lejano, el más oscuro, él los había castigado. Utilizaban una vara larga y que alrededor tenía de esa vara, muchas veces eran varas con espinas, o a veces era una cuarta, como en algunos lugares se les llama, que les colocaban al final unas bolitas de acero
para que en el momento en que caía el látigo sobre la espalda o sobre el cuerpo, esas bolitas se pegaban en la piel y desprendían algo de la piel. Era terrorífico eso. Ellos así estaban alabando a Dios. Y entonces ya no los ve ahora. Ya no los ve ahora como sus enemigos. Y entonces pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que a ese hombre le importó en esos momentos? Ya no le importaron los prisioneros. Al carcelero en ese momento le importa su vida. Le importa su salvación. Le importa su persona. En esos momentos ya no es, quiero ascender de trabajo, quiero más dinero. En esos momentos es, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo estoy? Y qué bueno cuando hay personas que pueden responder. Es terrible cuando personas quieren suicidarse y lo logran porque nadie estuvo a su lado para decirles, hay una respuesta. Qué triste que haya personas que están en casa destruyéndose, tomando, drogándose. Qué triste que haya personas que están en malos pasos y no hay nadie que responda a su pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Esa pregunta el mundo la tiene. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Pero no lo preguntan. Pero sí hay esa necesidad. Y entonces Pablo responde junto con los demás misioneros o apóstoles. Les dice, Hechos 16:31. Es un versículo clásico ese. ¿Qué dice? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solamente tú. ¿Cómo estaría la casa de aquel hombre? Yo he platicado con algunos hombres que trabajan en las cárceles. Y son duros, ¿verdad? Conozco a varios, se le llama celadores o guardias, comandantes. Y son duros. Y muchas veces también así son con su familia. Enérgicos, estrictos, generales en la familia también. Y el Señor le dice a él, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú, pero también tu casa. Tú, pero también tu casa. Esa fue la palabra que Dios llevó a la cárcel ese día. Para eso vino el terremoto, para eso. El terremoto fue para poner sensibilidad en un guardián o en un guardia. Y que Pablo le dijera, cree en el Señor Jesucristo. Ellos no lo salvaron. Ni siquiera llevaban una Biblia para regalarle. O preguntarle, ¿te gustaron las alabanzas que cantamos? Mira, aquí está un disco, te recomendamos que lo escuches. No, cree en el Señor. La respuesta fue, cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la palabra que el mundo necesita escuchar. Dios tiene la respuesta. Dios usa su palabra. En los campos de verano llevamos esto. Vi a las maestras, vi a los maestros hablando de la historia de Daniel. Lo que ellos compartieron a los niños que tuvimos en el campo de verano. 235 niños en 3 campos de verano. La mayoría aceptó a Cristo. Y yo no dudo que su decisión el Señor la haya recibido. Porque para eso oramos y para eso fuimos. Creer algo diferente sería echar por tierra todo el trabajo que hicimos. Y no le voy a permitir al diablo que ponga esos engaños en mi mente. Dios va a trabajar con esos niños. Dios usa su palabra. Por eso cuando yo les pregunto, ¿traen Biblia? No, pues yo no tengo. ¿En tu celular? No, pues tampoco. ¿En la tablet? No, pues la palabra del Señor la deberíamos tener, como dice en Deuteronomio capítulo 6 a los papás. Y estas cosas escríbelas en los postes de tu casa, en las puertas, donde andes, escríbeles. En nuestro tiempo diría el Señor, que mi palabra esté en la tablet, que mi palabra esté en el celular, que mi palabra esté en la computadora, que mi palabra esté en todo lugar. Dios usa su palabra hoy.
Por eso tengo esa seguridad al escribir un devocional todos los días. Versículo a versículo voy todos los días. ¿Cuál? Primera Tesalonicenses. ¿Quiénes leyeron el de hoy? Miren, me levanto temprano. Digo, ay, mis hermanos de la comunidad están ahí esperando leerlo. No van a desayunar hasta que yo escriba. Nadie lo ha leído. El de hoy dice, no es, el de hoy dice, no es mi palabra, es su palabra. Dice, no menosprecéis las profecías. Dios usa su palabra. Ustedes compártanla, créanla, estúdienla. En el boletín de nuestra comunidad, aquí lo tenía, ustedes lo tienen, en la página central, vino un devocional para la familia. ¿Lo ven? Emanuel, lo puedes buscar, donde dice sección del culto familiar. Y hay un pasaje de la Biblia. Ahí está. Aquí está. En esta sección. Estoy seguro de mi salvación eterna. Y vamos paso a paso con los grupos transformados, la temática acá arriba. Esto es para que ustedes, los papás y las mamás, se sienten un día en la semana con sus niños, abran el pasaje ya está escrito. Y vienen 2 o 3 preguntas para que las estudien en familia. Esta es una ayuda para las familias de nuestra iglesia. Gracias. Dios usa su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? ¿Tú y quién? Y tu casa. ¿Quiénes de su casa de ustedes los han convertido? ¿Cuántos faltan? Papá, mamá, el abuelo, el tío, la tía. ¿Faltan? ¿Sí, verdad? ¿Faltan? Muchos. Y la promesa de Dios es que la salvación también los va a alcanzar a ellos, porque vamos a compartir. Mire lo que hizo el carcelero, la última parte. Dios transforma el carácter. ¿Cuántos creen eso, que Dios transforma el carácter? ¿Verdad? ¿Marcos? ¿Marcos y Ana? ¿Dios transforma el carácter? Bueno, acá también Carlos. Dios transforma el carácter. ¿Qué sucedió? En el siguiente versículo, ya voy a terminar, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vean el versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, medianoche, recuerden, 12 de la noche, 1 de la mañana, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa. Unas horas antes los había maltratado, con groserías, con insultos. Unas horas antes, con una ira, con un coraje. Unas horas después, le dice a los apóstoles, a ver, acuéstense, por favor, siéntense. A ver, esposa, trae por favor agua caliente con sal. A ver, niños, levántense. Papá, ya son las 12 de la noche, levántense todos, todos. A ver, quítale la sangre, quítale allí, límpiale, una pomadita. Y ahí los apóstoles diciendo, ¿qué cosas? Hace unas pocas horas estábamos en la cárcel con dolencias, pero también cantando a Dios, y ahora estamos en una mesa o en la cama. Nos están lavando las heridas. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Será cierto lo que estamos viviendo hoy? ¿Cómo es posible esto? ¿Dios hace estas cosas? Ellos ya no estaban en la cárcel. El carcelero los sacó de la cárcel. Los llevó a su casa. ¿Quién puede hacer eso hoy? No es posible eso. Y más si se trata de delincuentes como ellos eran conocidos por el mensaje del Evangelio. Así fueron maltratados, difamados. Pero yo veo allí cómo Dios puede trabajar en un carcelero, un hombre duro, rudo, difícil. ¿Cuántos de los hombres que están aquí, no que se consideren, no, su familia los considera rudos, difíciles, enojones, necios, volubles, quieren una cosa hoy y al rato quieren otra, tramposos, mentirosos, les digo, irresponsables?
Y si alguno de ustedes dice, Hortensia, ¿también pensará eso de Constantino? Muchas veces yo creo que sí. Porque no soy perfecto. Pero sí tengo la seguridad de que Dios transforma el carácter. Ese hombre, lavando las heridas, cuando él producía heridas, él se encargaba, era su función de verdugo, producir heridas. Su función era lastimar. Y en un rato está sanando, está curando. Esas manos violentas ahora son suaves. ¿Quién hace eso? ¡Está loco! ¿Qué le pasó? Pues solamente que en un terremoto escuchó unas alabanzas a Dios. Hay un terremoto, se quiere matar, se quiere suicidar, pero recibe la palabra del Señor que le dicen, cree en el Señor. Él cree en el Señor, cree en el Señor Jesucristo, y entonces el Señor comienza a transformar su carácter. No deja su trabajo, sigue siendo policía, sigue siendo guardián, pero con otro carácter. Dios trabajó por dentro. Lo de adentro es lo difícil de trabajar. Lo de adentro es difícil. Y si no le damos la oportunidad a Dios para que Él trabaje con lo de adentro, nadie va a entrar allí. Nadie. Lo único que vamos a hacer es aparentar que somos buenos. Pero en el fondo, somos tan malvados porque hace falta que una fuerza divina entre y sacuda la maldad. ¿Qué hicieron? Yo no sé si había agua en su casa. No sé qué tanta agua había en la casa de ese carcelero. Pero escuchó el mensaje completo. No solamente, acepta a Cristo y Dios te bendiga. Ve a una iglesia cercana por allí. ¿Has escuchado que en Filipos hay una iglesia? Ah, pues ve por allí, pregunta, ahí te van a decir. No, esa misma noche el mensaje completo llegó a su corazón. Acepta a Cristo. Y enseguida, ¿qué hizo luego? Se bautizó. Con todos los suyos que creyeron. Así niños que tienen edad para creer. Pero es que eso es la 1 de la mañana. Imagínense. 27 de diciembre. Y es de los inviernos más fríos que hemos tenido. ¿No vamos a calentar el agua? Pues dice el Señor que hay que bautizarnos. O a lo mejor era de los inviernos cálidos. Y lo bautizaron. Sí, también en diciembre bautizamos nosotros. Y lo bautizaron a él y a toda su familia, la esposa, los hijos. Seguro que esa noche fue una de las mejores noches para esa familia. Y fue la mejor noche que vivió la ciudad de Filipos. ¿Y saben dónde se dio ese movimiento? En un lugar de podredumbre, en un lugar sucio como es una cárcel. ¿Cómo Dios se puede meter a una cárcel? ¿Cómo Dios puede meterse a un lugar donde hay maldad, donde hay groserías? ¿Cómo Dios se puede meter allí, donde nadie más se metería? ¿Cómo Dios se mete allí? Pues Dios entró por medio de los apóstoles. Y cuando tú estés en algún lugar y digas, ay, qué horrible está aquí, ay, esta escuela para mis hijos, este trabajo, estos vecinos, no digas eso. Dios te puso allí. Canta alabanzas, pon tu estéreo, saca tu MP3, que la gente te escuche, que escuchen el canto de cumpleaños. Si le vas a llevar mariachi a tu esposa, que escuchen los cantos, que sepan que eres cristiano. Si vives en una colonia que pues tú has visto peligrosa, difícil, el ambiente, allí Dios se ha metido contigo. No te va a dejar el Señor, te va a sostener, y los que te miran como enemigos hasta un día te van a lavar las heridas. Dios lo hace. ¿Cuántos enemigos tienen ustedes? Les gritan, los ofenden. ¿Quiénes te han lastimado?
Dios quiere que tú seas de testimonio para ellos. Y un día el que te lastimó podría estar sanando tu herida. ¿Quién lo hace? Dios. No lo hace el DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Son organizaciones de apoyo a la familia. Pero no lo hace el DIF, no lo hace el gobierno, no lo hacen las organizaciones civiles. Ni siquiera lo hace el padre más amoroso o la madre más paciente. Solo el Espíritu de Dios puede producir eso. Yo creo que Guadalajara necesita un terremoto. Pero no terremoto físico, que se muevan los edificios. No, me refiero a un terremoto espiritual. Donde la gente diga, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Emanuel, dime qué debo hacer, dime. Y que Emanuel diga, a ver. ¿Qué le decimos a la gente? Ay, pues yo te invitaría a mi iglesia, pero... Pues... Dígale, te invito a mi iglesia. Entra a www.graciayamor.com, allí hay un...